Muy buenos días a todos y a todas los que ya están conectadas a nuestra cápsula educativa de contingencia respiratoria. Hoy tenemos nuestra cápsula número 4 con el tema coinfecciones respiratorias en el paciente pediátrico en contexto pandémico 2022. Y para esta presentación hemos invitado a la doctora Carolina Méndez, quien es médico pediatra, neonatóloga, especialista en salud pública y docente de la Universidad de Chile. Trabaja en el sistema público desde hace 17 años ya. Actualmente es la jefa del servicio de neonatología del Hospital San Juan de Dios y trabaja en la División de Gestión de Redes Asistenciales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Bueno, como les decía, Patricia, vamos a hoy día hablar de infecciones respiratorias en el paciente pediátrico en este contexto pandémico 2022. Los temas que hoy día vamos a tratar van a ser una pequeña introducción, cómo han sido los cambios epidemiológicos en los virus en los niños durante la pandemia, la incidencia de los virus respiratorios también como están en Chile, las coinfecciones en niños con COVID-19, algo pequeño de algo de clínica y laboratorio de los virus respiratorios en coinfecciones, una pincelada del manejo inicial de infecciones respiratorias en niños, porque después eso lo vamos a ver en otra cápsula, y algo de unas pequeñas conclusiones. A modo de introducción, sabemos que las infecciones respiratorias tienen un patrón estacional. Muchas veces estas infecciones respiratorias agudas y este patrón estacional es explicado por este contexto meteorológico y por las condiciones que facilitan la transmisión, como por ejemplo estar en un lugar cerrado, en un interior, o en un espacio reducido con muchas personas. Y esto generalmente ocurre más en el periodo de invierno, donde hace más frío, etc. Pero sabemos también que el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarillas son intervenciones que, sumado a todo lo que pasó en la pandemia del cierre de colegios, puede haber influido mucho en la transmisión de otros virus respiratorios en la época de la pandemia, y les voy a mostrar qué es lo que ocurrió y lo que ha ocurrido. Este es un estudio observacional, descriptivo, que se hizo en España, de 1.116 pacientes, donde la mediana de edad fue 49 días, que también aislaron virus incisional en un 70%, y ellos recién en el año 2021 tuvieron el primer caso de bronquiolitis por SARS-CoV-2. Ellos compararon los periodos previos y posteriores a la pandemia y evaluaron la edad de presentación, y encontraron que había una diferencia estadísticamente significativa, viendo que la edad de presentación en el periodo previo de las bronquiolitis era más en niños con alrededor de edad de presentación de 47 días, versus posterior a la pandemia 73 días. También evaluaron que hubo una reducción de la estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, una reducción que alcanzó alrededor del 45%, y también una reducción de la estadía hospitalaria en general, ya de forma significativa, comparando el periodo previo a la pandemia y posterior a la pandemia. Ellos también en este estudio vieron la curva de incidencia de virus respiratorios y los compararon con la temperatura que tenían en ese momento. Normalmente, en los periodos de bajas temperaturas, esta línea punteada, roja, es la temperatura, ¿ya? La evolución de la temperatura, y las otras líneas son los virus, en el fondo, el comportamiento de los virus en los distintos años. Acá están los meses, y acá está la cantidad y la incidencia. Como pueden ver en este gráfico, se ve que cuando habitualmente bajaban las temperaturas, se veían la mayor cantidad de virus respiratorios. Pero a raíz de la pandemia, ya en el año 2020-2021, que es esta línea azul que está acá abajo, esto no ocurrió, sino se vio en otra época en donde estaban las temperaturas incluso más altas, ¿ya? Lo mismo acá, aquí expresado en solo dos gráficos, donde se ve la mediana del promedio del 2010 al 2020, donde ellos veían en este periodo
el que era la temperatura más baja, y luego el desplazamiento a un lugar donde estaban las temperaturas más altas. Y en el fondo ellos vieron que este desplazamiento de las curvas había coincidido principalmente cuando se empezaron a suspender estas medidas de aislamiento, que era el cierre de colegio, lavado de manos, el uso de mascarillas. Y también cómo evolucionaron los otros virus respiratorios durante la pandemia, donde cayeron drásticamente los virus respiratorios cuando apareció el COVID. Ahora, ¿cuál es la situación epidemiológica de los virus en Chile? Este es el informe epidemiológico que publica por vigilancia el Instituto de Salud Pública, que fue publicado recientemente el 24 de mayo de este año, donde podemos ver cómo se comportaban los virus en el año 2018 y 2019, donde las semanas, donde el periodo del invierno era donde se experimentaban los picos más altos de virus respiratorios. Luego llega la pandemia y estos virus respiratorios no aparecieron en una cantidad nunca a lo que fue, y recién a final del año 2021, cuando ya se empiezan a liberar también las medidas, empiezan a aparecer los casos, algunos virus respiratorios, y ahora estamos en este pic donde estamos con los virus respiratorios. De hecho, probablemente yo esté cursando un virus respiratorio ahora porque soy PCR negativa a COVID. O sea, estamos con estos virus circulando. Ahora si comparamos el grupo etario y vemos cuáles son los casos y los grupos etarios según agente, también acá en Chile, vemos que el grupo más afectado son los menores de 5 años, ¿ya? Donde lo que está predominando en ellos es principalmente el virus respiratorio sincicial, luego viene el parainfluenza, el adenovirus, el parainfluenza, el influenza A, el metaneumovirus y el SARS-CoV-2, ¿ya? Eso es lo que está ahora predominando principalmente en este periodo, ¿ya? Y en los niños menores de 5 años, que serían nuestro foco, en este caso, que podrían estar viendo los casos más importantes. Ahora, en lo que respecta a los casos de SARS-CoV-2, vemos que hubo un gran pico en el 2020, un pico más o menos mantenido en el 2021, y ahora en el 2022 solamente informan que están habiendo nuevamente, no es algo notorio todavía, pero un leve aumento de casos de SARS-CoV-2 en estas últimas semanas. Ahora, ¿por qué es importante ir conociendo las coinfecciones tanto de los virus respiratorios habituales con los pacientes COVID positivos, ¿ya? Porque si vemos en general las manifestaciones clínicas que uno puede describir de un paciente pediátrico con COVID, son manifestaciones inespecíficas, fiebre, tos, congestión nasal, ¿ya? Pueden también experimentar diarrea, náuseas o vómitos, y en el fondo poder confundirse con otros virus respiratorios. Es por esa razón que hay que estar también pensando si puede existir o no algún tipo de coinfección en estos niños con COVID-19. Este es un estudio, un metaanálisis, donde evalúa el porcentaje de coinfección que presentan los niños con COVID, donde se detecta que aproximadamente el 29% de los niños cursan con alguna coinfección de algún virus respiratorio. En este caso, o agente bacteriano, también en algunos casos pueden ser no bacterianos, virales, como le muestro acá, y en ese caso el porcentaje es bastante alto, llega a ser hasta un 29%, ¿ya? Y dentro de los agentes, en este estudio mayor que se encuentra en mayor frecuencia, fue el Mycoplasma pneumoniae. Estudios que vinieron después de este metaanálisis también estudiaron las coinfecciones en niños y vieron que se detectaron incluso acá un porcentaje más alto de coinfecciones, que fue hasta un 51,4%, y acá el agente más frecuente fue el Mycoplasma también, siguiendo después los otros virus respiratorios como el virus sincicial, por ejemplo.
este otro estudio, que es el más reciente, es un estudio retrospectivo. Esto reveló un 33% de coinfecciones niños con COVID-19, y también nuevamente el agente con mayor frecuencia encontrado fue el micoplasma, luego los virus y luego otras bacterias. No se observó ninguna diferencia significativa, eso sí, ni en las características clínicas, ni los exámenes de laboratorio, ni tampoco en la estancia hospitalaria entre los pacientes que tenían coinfección versus los que no tenían. Los vamos a ver ahora acá en detalle. En esta imagen muestra cómo es el porcentaje de coinfección, alrededor de un 33%, el más frecuente en un 25%, nuevamente el micoplasma, y los otros virus van en diferentes frecuencias. Ahora, si vemos las características clínicas de los pacientes con y sin coinfección, también podemos ver que no se vieron diferencias significativas en ambos grupos, ni en edad, tampoco en el porcentaje, en los días de fiebre, o en el porcentaje que presentaban tos, o vómitos o diarrea. Por lo tanto, la clínica puede ser muchas veces muy difícil de determinar entre niños que estén cursando un COVID solo, sin coinfección, versus a un COVID que esté cursando con alguna coinfección con otro virus, por ejemplo. Cuando evaluamos ahora las características de laboratorio que tenían los pacientes con o sin coinfecciones, en general solamente se encontraron algunas diferencias significativas en valores como en los leucocitos, como se ve en esta imagen, en los leucocitos, los neutrófilos y en los linfocitos, pero no se encontró diferencias en otros valores como por ejemplo la procalcitonina o la PCR. Y sí, cuando se evaluaban las imágenes, se veía que había un porcentaje más alto de consolidaciones en los pacientes que tenían coinfecciones, en un 29%, versus un 11% de los niños que estaban sin coinfecciones. O sea, en ese caso puede haber algo más de coinfección, en este caso la radiografía nos podría ayudar a sospechar al menos. Ahora, cuando comparan este es otro que compara el COVID más moderado y severo, pero con y sin coinfección. El otro era un grupo más ambulatorio. En este caso, que es un estudio observacional, prospectivo, que compara, como les digo, el COVID moderado a severo, con y sin coinfección, ¿ya? Y ahí se pudo observar que cuando el COVID tenía coinfección, tenían mayor riesgo, por ejemplo, de requerir transfusiones de glóbulos rojos, de usar corticoides, también de uso de ventilación mecánica, drogas vasoactivas o nariceras de alto flujo. También necesitaban mayor porcentaje de cuidados en UCI o mayor estadía en UCI. Por lo tanto, cuando el paciente está hospitalizado y cursando con un COVID más moderado a severo, en este caso sí puede influir en tener una evolución un poco más compleja cuando estamos cursando con una coinfección. Ahora, dentro de las características de los niños, dentro de las características de los niños con COVID-19, las coinfecciones también tenían mayor riesgo de cursar con shock o presentar también convulsiones, y también ellos eran pacientes que tenían más posibilidades de tener comorbilidades. Dentro de esas comorbilidades están ser cardiópatas, una cardiopatía congénita, ¿cierto? Una enfermedad pulmonar crónica, una enfermedad renal crónica también, discapacidad neurológica, o alguna enfermedad maligna, ya tumores, de ese tipo. O sea, cualquier comorbilidad también tiene mayor riesgo de cursar con coinfecciones. Ahora, cuando evaluaban los predictores de coinfecciones en pacientes hospitalizados con COVID-19, en este estudio vieron que lo que más tenían posibilidad de tenerlas eran pacientes que cursaban con fiebre mayor o igual a 5 días,
que cursaban con shock o que tenían también la PCR mayor o igual a 100 y también cursando con algún tipo de malignidad. Esos eran los indicadores que tenían un coeficiente de correlación mayor para determinar la posibilidad de cursar con algún tipo de coinfección. Fondo, una alerta como para en esos pacientes ser más insistente de ir a buscar algún tipo de coinfección. Ahora ya, para ir terminando esta parte, ir viendo la parte inicial del manejo, en lo que respecta al manejo inicial, nos van a llegar muchas veces estos pacientes cursando un cuadro respiratorio agudo, donde la clínica va a ser totalmente inespecífica. Como pudieron ver, el paciente va a tener fiebre, tos, quejido, aleteo nasal, puede haber algún tipo de retracción, algo de secreción nasal, coriza, algo de odinofagia, incluso algunos pueden presentar dificultad para alimentarse. O sea, es una clínica que es totalmente inespecífica para poder diferenciar el cuadro respiratorio. Si bien vamos a ver después en otra cápsula educativa con más detalle, podemos ver que es muy difícil poder diferenciarlo. Pero hay que ir siempre buscando también algún tipo de antecedentes en estos niños, que también nos haga pensar que puedan cursar con cuadros más graves. Cuando les consulten a ustedes, evaluar si tienen o no, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica. Si el recién nacido, por ejemplo, fue prematuro, recordad que los prematuros con cuadros respiratorios pueden, independientemente sean más grandes, ya lactantes, puedan presentar episodios de apnea grave, y conectarse rápidamente a ventilación mecánica, porque además también muchas veces están y tienen displasia broncopulmonar, o también los niños asmáticos que tienen alergia, y por supuesto también los cardiópatas que también pueden evolucionar grave. Por lo tanto, la clínica muy bien evaluada, los antecedentes, y buscando en el fondo algún tipo de gravedad, de algo que ustedes le digan, esto pueden evolucionar peor, yo tengo que ir a tomar esa atención. Una vez que tengan este paciente, lo ideal es que tengan la posibilidad de tomar algún control de signos vitales básicos, temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ojalá la saturación, en el caso de que sea posible. Un muy buen examen físico, yo sé como pediatra que es muy difícil muchas veces hacer un examen físico en un niño, porque muchas veces está llorando. Lo que nosotros siempre recomendamos es que lo traten muchas veces de examinar a los niños con su mamá, no ocultar, sobre todo la parte pulmonar, antes de ponerlo en la camilla para que esté más calmado y no empiece a llorar y puedan escucharlo de forma adecuada. Y en el área neonatal lo que nosotros recomendamos también para poder escuchar a un recién nacido es utilizar la lactancia materna, ¿ya? Es una estrategia de ponerlo al pecho mientras está con la madre, ¿cierto? El niño va a estar tranquilo y ustedes pueden examinarlo de forma muy fácil al recién nacido, ¿ya? Es una estrategia que usamos para examinar e incluso a veces para tomar exámenes en un recién nacido y da muy buenos resultados. Así que esas estrategias aquí van a ser súpermente importantes porque necesitamos que el examen físico nos oriente a ir sospechando, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, porque en ese caso nosotros muchas veces vamos a tener que solicitar, ¿cierto?, una radiografía de tórax o algún estudio de virus respiratorio, que eso lo van a ver en la cápsula que creo que viene próximamente, todo lo que es las muestras de virus, y evaluar obviamente si van a confirmar o no la neumonía, ya sea con la clínica, lo que les comentaba, el examen físico, y obviamente si tiene o no esta radiografía de tórax 1 compatible. Si ustedes confirman la neumonía, van a tener que obviamente evaluar la derivación según donde estén, según gravedad, para poder decidir qué es lo que van a continuar el manejo. Si no, el manejo sintomático, ojalá en atención primaria,
Y obviamente aquí educando muy bien en los signos de alarma en los cuales consultar, como si es que tienen fiebre, más de 3 días de evolución mayor a 35, o si evolucionan con dificultad para respirar, obviamente si hacen apnea, se ponen cianótico, si no quieren alimentarse. En el fondo, dar toda la educación, ahí también en otras charlas que yo también vi que tuvieron las cápsulas educativas, les mostraban todo lo que era la importancia de las salas giras, de la educación que tienen que hacer en las salas para poder consultar precozmente frente a los signos de alarma y la comunicación entre toda la red, ¿ya? Aquí eso va a ser sumamente importante para que puedan llegar de forma adecuada. Y lo otro es muy importante, yo sé, como de formación de neonatóloga, los recién nacidos siempre han sido el temor de cualquier pediatra, de cualquier médico general o cualquier médico que ve. El recién nacido, como muy bien lo saben, es una caja de Pandora, uno nunca sabe qué esperar. Por lo tanto, la recomendación en recién nacidos es siempre que tenga síntomas respiratorios, ese niño se debe hospitalizar, al menos para observación, por alto riesgo de evolución grave, sobre todo de apnea. Y lo otro que tiene el recién nacido es que evoluciona grave o se compromete de una forma muy, pero muy rápida, ¿ya? Que no lo tiene a veces otra edad en el periodo de la niñez. Entonces, esa sería como nuestra idea general, ¿ya? Después, como les decía, en las otras cápsulas por lo menos vamos a poder ver un poco más detalle dependiendo de los cuadros respiratorios. Ahora ya para finalizar las últimas conclusiones, como pueden ver, la evolución de los pics de los virus respiratorios con la pandemia ha ido cambiando y se ha ido desplazando principalmente dependiendo de las medidas también de aislamiento y de control que hemos tenido. Ahora ya los niños van al colegio, por lo tanto acá la educación que nosotros como equipos de salud tenemos que hacer de mantener lo que es el lavado de manos de una forma correcta, el uso de mascarilla en los colegios como corresponde, y obviamente eso va a hacer que podamos al menos mantener este control dentro de lo que se puede. Pero obviamente venimos con una población y un equipo de salud cansado de estar con tantas medidas, entonces este reforzamiento tiene que ser muy claro desde todos nuestros controles ambulatorios hasta los controles hospitalizados y su posterior alta. El PIC que va a venir tiene que ser considerado en que vamos a poder tener coinfecciones de niños que estén cursando COVID, ¿ya? Entonces, recordar que las coinfecciones en niños con COVID es más frecuente, pero esto no necesariamente en el ambiente en menos ambulatorio significa que van a tener una evolución más grave, ¿ya? No necesariamente, pero en el contexto ambulatorio. Porque como pudimos ver, cuando hay coinfecciones en el ambiente hospitalario, en este caso sí pueden evolucionar más grave el niño con COVID y cursar, como les comentaba, con TOC, con convulsiones, requerir apoyo con drogas vasoactivas y más riesgo de ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, hay que estar atento en ambos ambientes, pero saber también que la evolución de ambos grupos va a ser diferente. Como le explicaba en el manejo inicial, siempre buscando lo que son los factores de riesgo. Recordar que nuevamente el levantamiento de estas medidas sanitarias van a ir modificando el curso de los virus respiratorios en el tiempo. Y en ese artículo que les mostré al principio del control de la temperatura, ellos daban en su como discusión, decían, siempre nosotros los pediatras pensamos que todo lo que influía era solo el invierno en los virus respiratorios y era el frío. Y en el fondo también los hizo llamar la atención de que la importancia de estas otras medidas en este control, de la cantidad de virus respiratorios circulante y cómo manejar esta protección y educación con los niños y sus familias,
para no tener unos pics tan altos, ¿ya? Entonces, como ellos comentaban este aprendizaje de que si bien como que uno siempre asumía que el invierno iba a venir más virus y teníamos que estar preparados, pero decían que la pandemia nos enseñó a que si bien tenemos que estar preparados, porque efectivamente hay más posibilidades, porque tendemos a estar en espacios reducidos, sin ventilación, etcétera. Si usamos buenas medidas de prevención, vamos a poder tener este panorama bastante más controlado. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Méndez, por su completa presentación. Ya hemos recibido algunas preguntas. La primera es, ¿cuál sería el protocolo a seguir si el centro de APS no cuenta con la opción de radiografía para confirmar neumonía? ¿Me guío solo por la clínica o derivo para la toma de radiografía, por ejemplo, a un SARS o nivel secundario? Ahí lo que aconsejo es todo depende de todo lo que les comenté. Tanto el factor de riesgo, la clínica, el control de signos vitales, la edad, ¿ya? Todo eso va a depender. Si ustedes encuentran que el paciente tiene un alto índice de gravedad y necesita la radiografía de inmediato y no puede esperar al control al día siguiente, de evolución tienen que hacerlo de inmediato, de hacer su derivación habitual. Si no, ahí obviamente pueden hacerlo diferido, ¿ya? Pero en el fondo todo depende de los factores de riesgo. Aquí no hay una receta de cocina, en que aquí la clínica es fundamental, ¿ya? Y lo que yo siempre le digo a todos, que en todos los niños con factores de riesgo, o sea, como les decía, prematuros, recién nacidos, como dicen, lactantes menores de 3 meses, esos tienen que ser derivados. O sea, ahí los factores de riesgo ustedes detectan y derivan, ¿ya? Pero si hay dudas, en este caso, yo siento que siempre si hay dudas de algún curso de gravedad o que tengan alguna duda en el diagnóstico, en un niño es mejor derivar de más que derivar de menos, ¿ya? O sea, si ustedes no tienen la posibilidad de hacer el control, el seguimiento, la observación adecuada, o ustedes detectan muchas veces cuánto vemos en nosotros en atención primaria o en atención secundaria. Hay ruralidad, por ejemplo, a mí me toca mucha ruralidad de repente ver, entonces yo no tengo la seguridad si va a un lugar, por mucho que lo vea bien, que si está rural vaya a consultar adecuadamente. Entonces, hay varias variables que tienen que ir evaluando con eso, ¿ya? Eso es principalmente. Gracias. Otra pregunta. ¿Un lactante menor de 3 meses, si está solo con fiebre, es necesario derivarlo al hospital? Sí, los lactantes menores de 3 meses, como todos saben, son niños que tienen muchos factores de riesgo, ¿ya? Normalmente uno recomienda siempre, obviamente, bueno, como les comentaba, recién nacido no entra, o sea, entre los dos, recién nacidos todos a la urgencia. Entre 2 o 3 meses en general uno siempre, como médico, puede esperar que un niño pueda tener fiebre 2 o 3 días. Si ya lleva más de 3 días, 2 o 3 días de fiebre alta, tienen que consultar. O si la fiebre es más de 39 grados, sí o sí tienen que derivarlo al hospital, ¿ya? No es, sí, hay muchas veces que los papás consultan porque tiene 1 hora de fiebre, no saben hacia dónde va a evolucionar. Por eso acá va a ser súper importante nuevamente la posibilidad de los controles. Les van a tocar muchos niños que ver probablemente y van a tener que ir priorizando cuáles derivar según cómo se van viendo la clínica. Pero si lleva recién 1 hora de fiebre, le dice, si persiste con fiebre, consulta, ¿ya? A veces los niños hacen fiebres pequeñas, dura un día y ya no vuelven a presentar fiebre, cuadros que se resuelven rápidamente. Sobre todo si, por ejemplo, tienen, ¿cómo se llama?, lactancia materna. Los niños con lactancia materna a veces rápidamente pueden resolverse los cuadros más rápido, ¿ya? Gracias. Otra pregunta por acá. El número de días de hospitalizados en niños por causa respiratoria posterior a la pandemia eran menos. ¿Esto podría entenderse como cuadros menos severos post pandemia? ¿Son
según el número que acá da la persona que pregunta, serían menos que antes de la pandemia. No sé si es la misma información que maneja. Lo que pasa es que es como lo que les comentaba, como hubo, generalmente las hospitalizaciones pediátricas son en lo que llamamos campaña invierno contingencia respiratoria. Como eso no ocurrió, como eso no lo vivimos, la pospandemia nos pasó esto, que no había tantas hospitalizaciones, que ya los niños no se hospitalizaban. De hecho, hubo unidades, nuestra unidad pediátrica se cerró, no habían pacientes pediátricos circulando con enfermedades respiratorias. Prácticamente no apareció. Entonces, efectivamente eso ocurrió. Y eso fue el efecto post-pandemia, que nos quedamos sin esa cantidad de virus. Pero hoy en día no sabemos cuál va a ser la evolución propiamente tal de lo que va a ocurrir, y es la incertidumbre que estamos todos ahora, ¿cierto? Se espera tal cosa, pero lo que han vivido otros países es que se ha tenido que aumentar, pero a lo que era habitualmente una pic previo de otras prepandemia en el fondo, pero en lugares en que la mayoría de los lugares han suspendido casi todas las medidas de levantamiento de medidas. Nosotros somos un país muy especial, o sea, tenemos todavía algunas medidas todavía arriesgadas, entonces no somos comparables con otra realidad, así que vamos a ser los pioneros para ver realmente. Otra pregunta. Recomendación respecto a mantener uso de mascarillas en los niños en el caso de cursar un cuadro respiratorio para disminuir contagios de virus estacionales. Bueno, eso es lo que recomendaban algunos, o sea, que en el fondo se podría usar la mascarilla como una medida para controlar los contagios de los virus respiratorios, que eso lo vieron que podía ser una alternativa. Otra pregunta es, ¿la toma de PCR se recomienda previo a la quimioterapia respiratoria o posterior a la quimioterapia respiratoria? Nosotros generalmente lo tratamos de hacer con la quimio respiratoria. Esa es como la mejor forma. Ok. El alcance de la infección por rinovirus habitualmente era un virus considerado benigno y ahora provoca hospitalización. Efectivamente. Yo no sé si es que realmente fue considerado benigno, así como tan benigno. Yo creo que recordemos que los primeros años que nosotros tomábamos virus respiratorio, hace, bueno, ya no sé, 15 años atrás, tomábamos inmunofluorescencia, ¿ya? Y muchas veces tuvimos cuantos de cuadros graves en UCI que eran IFI negativas, que le llamábamos, y que cursaban súper graves. Y no teníamos idea realmente qué virus estaba probando. La verdad que nosotros hemos tenido cuadros en recién nacidos con rinovirus grave y también en pacientes lactantes en pediatría. Entonces, la verdad que yo creo que no es que haya cambiado, yo creo que tiene que ver que ahora los encontramos. De hecho, antiguamente nosotros casi no hacíamos diagnósticos de virus respiratorios en recién nacidos, por ejemplo. Las IFI casi siempre salían negativas. Y ahora con la PCR empezamos a encontrar estos niños típicos que estaban, no querían comer y 2 vómitos, y como estamos en la contingencia tomábamos virus y era un cuadro respiratorio que estaba sin querer comer y con vómito. Y era un cuadro respiratorio viral que estaba pasando en la vacinación. Así que yo creo que tiene que ver con también la evolución de los diagnósticos. Con los últimos virus circulantes, el PIMS, al conocimiento que usted tiene, ¿habrá aumentado, se ha mantenido o disminuido la frecuencia, por lo menos en nuestro país? Los datos del PIMS de ahora no los tengo, así que no podría dar la información. Y creo que esta es la última pregunta que tenemos. La relación de la alerta de hepatitis virales de origen desconocidos en niños, si se sabe alguna asociación con SARS-CoV u otros virus respiratorios. Que yo conozca, no. No que haya leído, no sé si alguien más de la audiencia, pero yo no he leído al respecto.
No sé si tú, Pati, a lo mejor has visto, has escuchado algo, ¿no? No, la verdad que lo único por lo menos que hemos indagado acá por algunas informaciones que nos han entregado desde epidemiología, que hay sospechas de asociación con adenovirus 41, pero todavía está en hipótesis, está en estudios, lo único por lo menos que nosotros... eh, y No quizá vamos, se ha también eliminado el riesgo, porque también algunos plantean el riesgo por niños post vacuna, no hay ningún tipo de asociación con la vacuna de SARS-CoV. perfecto, gracias. Aún en estudio. Me parece que abarcamos todas las preguntas que teníamos en el chat y por otras vías, así que me queda solo agradecer a la doctora Méndez por su clara presentación y a nuestros participantes que nos están escuchando, invitarlos cordialmente a la próxima cápsula educativa, que es el jueves 2 de junio, a esta misma hora, a las 12 del día, que es actualización en toma de muestras y análisis de laboratorio para virus respiratorio.